bienvenidos a este seminario organizado por la Fundación Española de Reumatología en colaboración con la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis. Para mí es un placer moderar este webinar titulado Costes invisibles, el impacto económico y social de la espondiloartritis. En este webinar van a participar, por un lado, el doctor Xavier Juanola, que es un experto en espondiloartritis axial, un referente en la reumatología, reumatólogo del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. Y por otro lado, vamos a tener también la opinión del paciente por parte de Miriam Piñol, que es un paciente experto y también miembro de CEADE, vicepresidenta y también la persona que pues hace todo el trabajo de gestión y de comunicación en CEADE. Así que para mí es un placer estar en este seminario y simplemente voy a hacer una introducción sobre el motivo, ¿no? El motivo por qué hemos elegido el tema de los costes, ¿no? Porque para nosotros es importante visibilizar pues este impacto, ¿no? El impacto que provoca esta enfermedad, que como sabéis es una enfermedad muy insidiosa, la espondiloartritis axial, que como sabéis incluye a la espondilitis anquilosante y a la espondiloartritis no radiográfica. Nos han llegado diversas comunicaciones de afectados, pacientes, familiares y sobre los altos costes asociados a esta enfermedad, los altos costes tanto visibles, de los cuales vamos a hablar en el día de hoy, como también los costes invisibles, es decir, lo que no se ve, lo que está detrás, lo que tiene que asumir el paciente. Para los pacientes y para el movimiento asociativo y para la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis, que represento como presidente, nos hacíamos un poco esta pregunta, es decir, si en el Atlas de Espondiloartritis axial en España ya mostrábamos una cuantía de más de 11.000 euros por paciente al año, de los cuales pues una importante proporción iba destinadas a gastos sanitarios, es decir, gastos derivados de visitas a médicos, gastos por pruebas médicas, urgencias y también los derivados del diagnóstico, pero también una importante proporción estaba dedicada o era consecuencia de las pérdidas de productividad laboral, ¿no? De las recurrentes bajas laborales, incapacidad laboral, reducción del rendimiento laboral, o lo que se conoce como presentismo y también asentismo laboral, ¿no? Dos piezas muy importantes. Y también, pues, esos gastos que asumen los pacientes, que llegan casi a los 3.000 euros, es decir, gastos de su propio bolsillo. Además, debemos de poner de manifiesto que esta enfermedad, pues tiene, en relación a otras enfermedades reumáticas, tiene un mayor coste, ¿no? Así lo han puesto de manifiesto estudios recientes, ¿no? Como comparando con otras enfermedades como la artritis reumatoide o la artritis psoriásica, ¿no? Con espondiloartritis, sobre todo en el tema de los costes indirectos relativos a las pérdidas de productividad laboral, esos costes son más elevados, ¿no? Estamos hablando de un tema de preocupación en un momento en el que cada vez pues las cosas se encarecen, es decir, la carestía de la vida, el IPC va creciendo, los precios de los alquileres, con los problemas que van ocasionando en una enfermedad que, como sabemos, comienza en una edad adulta joven, ¿no? Cuando la persona está pues un poco organizándose su vida y en un momento muy importante vital, ¿no? Así que bueno, para contextualizar todo esto y que nos cuente un poco su opinión como especialista, que también ha tratado esto en estudios científicos, o sea, su opinión tanto desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de la investigación, que nos hable, por favor, doctor Juanola, un poco de esos gastos, ¿no? De esos gastos y de la necesidad de invertir en la espondilartritis, ¿no? Queríamos un poco escuchar tu opinión.
Por favor, Xavier, si nos puedes un poco comentar. Bueno, muy en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias a Marco por la presentación y gracias a todos los que os habéis conectado en este webinar, en este seminario vía online. A ver, yo creo que has dado con diversos datos, yo creo que son muy importantes. La espondilaritis axial en general, hay diversos subgrupos también. Creo que tiene una especial importancia por diversos motivos. Uno, porque puede dar bastante incapacidad. Se da en gente joven, en gente que se da en gran parte en edades laborales, que tú lo destacabas, y esto es desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la propia persona, de sentirse realizado y todo eso, yo creo que es muy importante. Los gastos, muchas veces, cuando analizamos los gastos, siempre pensamos en el medicamento o Ujú, pensamos en lo que puede costar un ingreso, pero nos olvidamos a menudo de otros gastos que a veces se ponen en segundo lugar, pero que no son ni mucho menos secundarios, que son tan importantes. Hablabas de la productividad. Esto está clarísimo que hay un aumento de bajas laborales, incluso a veces en gente joven que empiezan a acceder al mercado laboral y que empiezan a tener que hacer bajas o visitas médicas y luego este paciente no me renuevan los contratos laborales. Esto es un verdadero drama. Hay pacientes que no acuden a la consulta cuando tienen que venir, por ejemplo, porque dicen es que voy a perder el trabajo porque no están consolidados. Esto es que es en un momento vital que es muy importante. Y luego están los gastos extras, que esto ya no salen en ninguna, que son gastos añadidos a dispendios que pueden producirse, por ejemplo, porque tengo necesidades, si en un momento dado necesito una silla de ruedas, pues tengo unos escalones en la escalera que tengo que construir una rampa, necesito ampliar un momento unas puertas, necesito cosas en casa, que esto también supone un gasto que es imprescindible para los pacientes con espondilaritis axial, ¿no? Y todo esto supone un dispendio anual que muchas veces no está contemplado es difícil que la administración acceda a darte unos recursos para hacer cosas que son realmente imprescindibles. En la experiencia durante todos los años que he ejercido, que estoy ejerciendo de reumatólogo, la verdad es que he podido ver diversos casos realmente muy importantes de dificultades económicas porque no pueden afrontar las dificultades económicas que tienen para adaptarse su vida, su día a día, que les cuesta adaptarse a la enfermedad. ujú. Muchísimas gracias, Xavi, por esta primera introducción, este recorrido acerca un poco del viaje del paciente, ¿no? De la dificultad del paciente a adaptarse, a convivir con la enfermedad y todos los gastos que derivan de la enfermedad, ¿no? No solo como bien decía, no solo los gastos asociados a fármacos, a tratamientos, a visitas médicas, sino existen una cantidad de gastos que a veces no le prestamos atención, pero que están ahí, ¿no? Simplemente, bueno, antes de continuar, quería también señalar un poco para los asistentes que este webinar está siendo grabado y que la Fundación Española de Reumatología y CEADE le harán difusión posteriormente a través de las redes, ¿no? Y que todos los asistentes pues, pueden ir realizando comentarios a lo largo de todo el webinar en el chat y al final pues se plantearán algunas de estas preguntas, ¿no? Siempre dentro del tiempo. Bueno, continuando un poco con la temática y poniendo, antes de poner el foco en el tema de los costes, me gustaría que el doctor Juanola nos aclarara un poco algunos datos de prevalencia de la espondiloartritis axial, un poco a cuántas personas afecta, o sea, cuál es la dimensión realmente de esta enfermedad y también que nos hablara de aspectos como los síntomas, las limitaciones, las manifestaciones y un poco también que nos hable un poco
de realmente cuál es el problema de esta enfermedad, ¿no? Y cómo se sufre, ¿no? Así que, por favor, doctor, cuando pueda. Sí, la verdad es que estoy convencido de que probablemente los que estáis escuchando la enfermedad saben más que nadie de lo que se sufre la enfermedad. Y yo puedo ser un poco, hace muchos años que visito pacientes con espondiloartritis, sí que he estudiado mucho, he hecho diversos estudios de investigación, pero creo que al final quien sabe más de la enfermedad es el propio enfermo. Evidentemente es una enfermedad frecuente. Se calcula que más o menos hay diversas horquillas, ¿no? de frecuencia. Está alrededor de un 0,5%. Esto no es poco. Si pensamos, por ejemplo, que en España hay 50 millones de personas, un 0,5% son 250.000 pacientes con espondiloartritis axial. Esto es mucho. Esto es prácticamente toda la provincia de Guadalajara. Toda la paciente de Guadalajara, todos con espondiloartritis, todos. La capital y toda la provincia. Esto es mucho. O sea, hay muchos pacientes con espondiloartritis. Una enfermedad que además, como comentaba, se da en gente joven, se da en gente en varones, también en mujeres, que a veces se quedan un poco olvidadas, que antes se decía que era muy frecuente en hombres, que las mujeres muchas veces no tenían esta enfermedad, y esto se ha visto que no es verdad. Se manifiestan distinto a veces a los varones, tienen manifestaciones distintas y a veces evoluciones distintas, pero sufren igual o más que los hombres y la carga de enfermedad en algunos casos incluso es superior y ya de por sí es una enfermedad que cuesta mucho diagnosticar en varones, pues en mujeres todavía esto se ha visto que es mucho más alto. Sobre todo da dolor de la columna, impide dormir y todo eso. O sea, yo creo que digo, entrar en la clínica que todo el mundo ya la conoce, creo que sería un poco ya excesivo. Y yo creo que, pero sí que quiero destacar un poco este dato del sufrimiento del paciente y que por suerte vengo de una época en la que no gozábamos, y tú también lo has vivido, Marco, que no teníamos tratamientos hace 20 o 25 años, tratamientos eran muy poco efectivos, y ahora por suerte empezamos a tener fármacos que sí que nos mejoran en gran medida la calidad de vida y los síntomas en gran parte de esta enfermedad. Mm. Muchísimas gracias por esa aclaración, ¿no? Por explicarlo tan bien. Da gusto contar con reumatólogos comprometidos, ¿no? Sabemos que ha sido un pilar del grupo de estudios en espondilartritis de la SER, ¿no? De Gresser, Sí, debe ser, sí. uno de los referentes en los estudios de la espondilartritis y axial, ¿no? Y Sí, creo sí, que no, o sea, yo creo que a los pacientes al margen de que cada uno pueda conocer su cuerpo mejor que nadie, yo creo que a todos nos agrada, ¿no? Nos agrada que haya investigadores y clínicos de tu nivel, ¿no? Que hayan dedicado pues gran parte de su vida a esta enfermedad, ¿no? A mejorar los tratamientos, a mejorar el conocimiento, ¿no? Así que en ese sentido, pues agradecerte pues un poco todo ese trabajo, ¿no? Que llevas gracias. haciendo y todo lo que has conseguido desde tu práctica clínica y también desde la investigación, ¿no? En ese sentido, bueno, yo, ya que me han mencionado, ¿no? Quería también poner de manifiesto que a mí me diagnosticaron, es verdad que ya llevaba 8 años de padecimiento y de retraso, ¿no? Que coincide además un poco con la media de los datos que hay publicados, ¿no? De espera, ¿no? A pesar de que, digamos que yo tenía algunos conocimientos, o sea que yo ya antes de ser diagnosticado también me dedicaba a estudiar. Es verdad que no en el campo de la reumatología, pero sí estaba rodeado de clínicos, aunque yo no lo soy, ¿no? Pero sí, tenía algunos conocimientos básicos o incluso avanzados de lo que era la atención sanitaria. Y sin embargo no me libré, ¿no? Imaginaros una persona que no tenga esas herramientas ni esos conocimientos, ¿no? Entonces creo que es un problema importante, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron, es verdad que ya sí existían los tratamientos, ¿no? Y fue una de los alivios que me dio mi reumatólogo, ¿no? Cuando aquel primer reumatólogo que me diagnosticó, porque me dijo, no te preocupes porque es verdad que es una enfermedad muy discapacitante, pero en tu caso ya vas a poder disfrutar de unos tratamientos que están funcionando bastante bien, ¿no? Bueno, continuando un poco con el debate tan interesante y con las aportaciones del doctor Juanola, quería preguntarte sobre el retraso diagnóstico. Por qué este retraso diagnóstico
tan largo? ¿Por qué el paciente tiene que ir a tantos especialistas? Se le hacen tantas pruebas, la mayoría innecesarias, hasta que al final, pues después de una larga espera, después de ir de un lado a otro, consigue finalmente un diagnóstico después de mucha incertidumbre, de pruebas innecesarias, de angustia y sobre todo, y más importante, de como tú podrás corroborar, ¿no? Un progresivo daño estructural, ¿no? Y deterioro de la salud, tanto física como mental, ¿no? Y me gustaría un poco que nos aclararas un poco el porqué de ese retraso y cómo se podría un poco, cómo desde tu perspectiva se podría eso aliviar o se podría reducir. Hay varias, a ver, sí que es verdad, o sea, estás hablando de una realidad, de una enfermedad de las que tiene mayor retraso diagnóstico dentro del grupo de las enfermedades reumáticas. Y esto tiene diversas causas, no hay una sola. Es una enfermedad, en primer lugar, que es relativamente poco conocida por médicos de medicina general, o piensan poco, con poca frecuencia. Y en cambio, el síntoma que da, que es dolor lumbar, sí que es muy frecuente en la población. Con lo cual, aquí hay un doble sentido. Por un lado, el síntoma es frecuente, pero la enfermedad no lo es tanto, con lo cual no piensan tanto en que puede tener esta enfermedad. Con lo cual, cuando viene un paciente que tiene dolor de espalda, pues no piensan que puede tener espondiloartritis y le dan un fármaco, que a veces responde parcialmente, mejoran un poquito. Pues ya está mejor. Es que todavía me duele ya, pero como ha mejorado un poco, pues ya está. Y no pasan a hacer más pruebas. Y a veces ya pierde el seguimiento, el enfermo se desanima, ya no vuelvo porque tampoco me hizo nada, ¿no? Y esto va pasando, pasa un año, pasan dos, va perdiendo movilidad, vuelve a consultar, tampoco se le hacen caso. A veces consultan, a veces también a otros especialistas. La verdad es que en reumatólogo estamos, yo creo que somos, bueno, seguro, en la especialidad que mejor estudia a los pacientes con posibilidad de espondiloartritis y a veces nos llegan muy tarde. Antes han pasado a veces, yo digo por un médico de cabecera, hay un estudio que han pasado a veces hasta por 5 especialistas que no son reumatólogos antes de llegar a hacer el diagnóstico. Y les han hecho muchas pruebas, muchas radiografías, otras cosas y al final no es tan complicado. Es cuestión a veces de pensar, a veces un pequeño análisis. Hay enfermos que solamente haciendo una prueba que se llama HLA-27, que es más frecuente en estos pacientes. Ahora tenemos en los últimos años ya mucha experiencia, ya, por ejemplo, con la resonancia magnética. Pero ¿qué pasa? La resonancia magnética es una exploración costosa, una exploración que los médicos de cabecera en algunos sitios no la pueden pedir, que a veces tiene mucha demora para hacer la prueba, con lo cual todo esto va sumando, va sumando, va sumando, y te encuentras que muchos pacientes, en esto la media, es que tú eres un poco el representante de la media, que son 7, 8 años, que es lo que hay, ahora incluso había sido un poquito superior. ¿Esto qué implica? Implica, aparte del sufrimiento, aparte de no saber qué tengo, qué me está pasando, me dicen que no tengo nada importante, y al final sí que evidentemente tiene esta enfermedad. Esto tiene varias consecuencias. Tiene consecuencias clínicas por el sufrimiento. Tiene consecuencias porque la enfermedad, conforme avanza sin un buen tratamiento, va anquilosando también las vértebras. Hace daño en las radiografías, en los huesos, y esto ya son muchas veces irreversibles. Y esto es un dato también muy importante. También se ha visto que en general los pacientes se tratan, cuanto más precozmente se tratan con fármacos potentes, mejor va la enfermedad. Y ya que hablamos de costes, y otra cosa que no tenemos que olvidar, hace poco publicamos nosotros un estudio en que los pacientes, cuando tardan mucho en diagnosticarse, al final el coste de gasto sanitario y no sanitario es muy superior a que si el diagnóstico se hace de forma precoz. O sea, es que todo está a favor de hacer un buen diagnóstico precoz. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, que estamos haciendo algo, sí que es verdad que cada vez hay más reumatólogos mejor preparados y están muy al tanto. El médico de cabecera yo creo que debería ser más proactivo en derivar pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, varones y mujeres con dolores lumbares crónicos, a un especialista, en este caso a un reumatólogo, e intentar acortar este tiempo de demora que tenemos. Te digo que probablemente sea el punto flaco de esta enfermedad en estos momentos, seguro. Muchísimas gracias, doctor Juanola. Creo que nadie mejor que tú podía haber definido la problemática asociada al retraso diagnóstico, ¿no? Creo que lo has dicho de una manera muy clara.
creo que todos lo hemos entendido perfectamente, ¿no? Existe una carencia de reumatólogos, ¿no? Yo creo que también es algo importante, ¿no? En relación a lo que es la carga de esta enfermedad y lo que es la prevalencia, ¿no? Y también como bien has señalado, ¿no? Esa respuesta inicial a fármacos de uso común, ¿no? Que todo el mundo te dice, bueno, me duele aquí, pues nada, tómate un ibuprofeno, tómate tal. Y eso al final lo que hace un poco es mascarar, ¿no? Y Sí. alargar un poco eso, ¿no? Y luego también la resonancia magnética, que a veces cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo que te la hacen. Ya sabemos las listas de espera que hay. Muchas veces en algunos momentos, pues incluso se alargan, ¿no? O sea, se puede llevar un paciente incluso 6 meses si le sumamos el tiempo hasta que vea al médico adecuado o que llegue al reumatólogo, ¿no? Así que Sí, y a veces pasa otra cosa, mm, que a veces se pide, sobre todo cuando no es por parte de reumatología, se pide una sí, resonancia magnética de columna. Y eso, el diagnóstico no es de columna, es de sacroiliacas. Y exacto, esto, lo digo un es poco para poner, fundamental. sí, esto es fundamental. Las A mí me sacroiliacas pasó. son las articulaciones que hay en la zona de la pelvis, ¿no? Ujú, Entonces, sí que es verdad que el dolor la tenemos detrás de la espalda, pero es que a veces el dolor no viene de la columna lumbar, sino que viene muchas veces de la pelvis, ¿no? Con lo cual, además, pasa desapercibido. Ya le hemos exacto, hecho una resonancia magnética y no tiene claro, nada, ya, pero es que probablemente no es del sitio donde tiene la inflamación. Y aquí es otra de las veces que nos encontramos pacientes que tienen 4 y 5 resonancias magnéticas, fíjate, ujú, fija. y que no están diagnosticados porque no se ha hecho una resonancia magnética del sitio adecuado. Ninguna adecuada o incluso, y perdona que esto, incluso también que a lo mejor el radiólogo que lo ha evaluado, a lo mejor le ha pasado desapercibido, que a lo mejor no le ha dado la importancia a esos Sí, daños. estos pequeños datos, sí, estos pequeños cambios que puede haber. A veces es que ya no sale directamente en la Sí, sí, resonancia, no bajan claro, más y sí, ya no sí. sale en la resonancia. Exacto, así que bueno, creo que ha sido muy interesante, ¿no? Esa aportación adicional que has dado. Bueno, pues es interesante escuchar al clínico, pero como decía antes también el doctor Juanola anteriormente, los pacientes somos los que vivimos con la enfermedad 24 horas, ¿no? Y los que la padecemos y los que tenemos que enfrentar todos esos costes. Y aquí tenemos a Miriam Piñol, que viene también en representación de CEADE, y también para que nos cuente un poco su experiencia en torno al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo te diagnosticaron y cómo fue tu vida, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese diagnóstico y cuáles fueron un poco las consecuencias de ese retraso? Porque imagino que también tendrías retraso, ¿no? Así que, por favor. Cuando quieras, Miriam, por favor, cuéntanos un poco tu experiencia. Buenas tardes. Primero de todo, agradeceros los que estéis online o en diferido. Agradecer esta charla tan amena y tan identificativa, ¿no? O sea, quien no lo sepa, Xavi Joanola ha sido mi reumatólogo, entonces me he sentido súper identificada porque me han revivido muchas conversaciones, ya que fue él quien me dio el diagnóstico completo. Ahora os cuento un poquito. Yo siempre desde niña he tenido ciertas limitaciones, ciertas dificultades que yo pensaba que todo el mundo las vivía o las he normalizado en mi día a día. ¿Qué pasó? En el proceso laboral tuve un accidente, me caí y bueno, es lo típico, 3 meses y estarás como nueva. Vale, perfecto. Esos 3 meses se convirtieron en más de un año de inflamaciones, exageradas, infiltraciones, pruebas, errores, en plan, ahora vamos a probar este tratamiento, ahora vamos a hacer esto, un sinfín de pruebas, una rueda que no paraba, pero encima en una edad de menos, estaba entre los, bueno, fue de los 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que no es solo eso, es que tú te ves en una situación de pausa de más de un año, en un momento, en mi momento vital en el trabajo, que me acababan de hacer encargada con 20 añitos y para mí era un momento muy importante y se me paralizó todo, se me paralizó, pero ya no me dolía físicamente, o sea, físicamente podía tener una limitación que ya encontraría en el motivo, pero era la incertidumbre, la,
la pérdida de ingresos, la pausa, ¿no? La pausa esa de que todo el mundo sigue, pero tú no sigues, ¿no? Y me ha encantado escucharlo de Xavier Joanola porque al fin y al cabo es el que nos ve en la otra parte de la mesa y muchas veces decimos, pero es que no nos entienden, no tenemos esa comprensión, ¿no? Y en este caso está. Cuando finalmente me diagnosticaron completamente, que fue Xavier Joanola, fue un proceso duro porque era jovencita, acababa de independizarme, no fue fácil, pero bueno, fue en inicio y fue un alivio de decir, tengo algo real, porque llegó un momento de mi vida que ya no sabían qué buscar, dónde buscar y acabó en temas psicológicos. Entonces, que hubiera una causa real para mí me tranquilizó mucho, pero lo que más me tranquilizó es saber los tratamientos innovadores que se estaban haciendo, los cursos clínicos, inclusive me informó de cursos clínicos que habrían en el futuro y que si yo quería participar y muy amablemente Xavier Joanola no simplemente me dijo todos los avances que habían, sino también la progresión, o sea, tienes esta enfermedad pero se está trabajando, que eso también es muy importante de cara al paciente, ¿no? Que se esté trabajando en él. Y viniendo a eso es algo clave al marco para mi caso, marco fue la diferencia de, el cambio más brutal que yo encontré en la comunicación fue esa, la comunicación profesional, sanitario y paciente, sobre todo ser claros, sinceros y respetuosos. Y a través de ahí podemos ir hilando. Y a día de hoy no estoy estable, ahora mismo estoy con brote, pero lo podemos hablar desde las necesidades de cada uno. Y yo pienso que el diagnóstico es eso, es un camino que hay que empezar, hay que saber y es como la base sobre la que empezar a reconstruirnos porque también nos tenemos de adaptar nosotros como pacientes. Mira qué motivo, la verdad, el que, bueno, en primer lugar, creo que has tenido una gran suerte, ¿no? Y que la sigues teniendo de poder contar con el doctor Juanola y que fuera él el que te atendiera en los primeros momentos, ¿no? Porque yo creo que hay una diferencia entre aquellos pacientes que encuentran a reumatólogos que o bien no están motivados o la espondilartritis axial la ven como una enfermedad más o incluso pues no tienen a lo mejor pues ese talante, ¿no? Para explicar, para aconsejar, para hablar y para aquello que se llama decisiones compartidas, ¿no? El poder tomar decisiones sobre tratamientos, sobre cambios en tu vida, adaptaciones, etcétera. Ese tipo de adaptaciones que tienen un coste muy importante, ¿no? Y creo que es el momento que empecemos a hablar de los costes laborales y también de los costes de las adaptaciones, ¿no? Los pacientes han tenido que adaptar su vida laboral, ¿no? Fijaros, en el Atlas ya pusimos de manifiesto como el 80% de los pacientes afirmaba que la enfermedad le había afectado negativamente a su vida laboral y que el 41%, o sea, más del 40%, había tenido que reducir su jornada o incluso cambiar de empleo, ¿no? Creo que son datos muy contundentes y que ponen de manifiesto pues esos gastos que tiene que asumir el paciente tanto por su empleo, por no poder desarrollar su actividad, que muchas veces son actividades manuales y que le es realmente imposible, o incluso gastos en adaptaciones, en ir al fisio o terapia psicológica, porque la enfermedad es una enfermedad crónica y que muchas veces pues te lleva a una inestabilidad bastante grande, ¿no? Así que, bueno, doctor Juanola, para no entretenerme más o para no extenderme más, me gustaría que nos contaras, tú que has hecho estudios sobre análisis económico y es un tema que conoces perfectamente y además eres pionero en este tipo de estudios en España, que nos hablaras un poco de los costes que van asociados a esta enfermedad, doctor, cuando puedas. Al principio hemos hecho una breve introducción.
Y evidentemente los costes, como destacaba al principio, primero de todo solamente tenemos en la cabeza un poco los costes del medicamento, pero es que va mucho, mucho más allá. Y va mucho más allá porque la atención del paciente en general y del paciente con espondilolitis en particular viene ya dado directamente ya por las pruebas que se necesitan para el diagnóstico. Vienen también por el medicamento que toman, que en algunos casos hay aproximadamente un 40-50% de pacientes casi que están actualmente en tratamiento con fármacos llamados biológicos y por suerte estos fármacos sí que están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud. Pero siguen habiendo una serie de gastos que estos sí que no están tan contemplados y estos son los que quizás son un poco el motivo del webinar de esta tarde, ¿no? Y aquí sí que quiero destacar diversos apartados que los apuntabas un poco y que serían los gastos, incluso más allá de los gastos también de bajas laborales, que también lo comentabas y todo eso, que esto repercute también negativamente en los ingresos del paciente. Un paciente con baja laboral no cobra lo mismo que un paciente que está activo. Y antes, por ejemplo, hablaba Miriam de que estaba a punto de ser encargada, que tuvo que dejar también temporalmente también el trabajo y que no pudo progresar en la zona laboral, ¿no? Y esto es una cosa muy frecuente por lo que decía, por la edad del diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Pero es que aparte de esto, lo que comentabas, por ejemplo, la fisioterapia, el hecho de tener apoyos para poder hacer ejercicio, que es un tema importantísimo en el tratamiento de la espondiloartritis. Sí que a veces nos envían a rehabilitación, pero a lo mejor son 15 días y ya no vuelves otra vez hasta el cabo de 3 años y no acabas de tener bien un soporte de fisioterapia para esta enfermedad. Comentabas también un dato que a veces estos son de estos costes internos, costes de la persona, costes de la parte psíquica, por ejemplo, del paciente y del entorno, del cuidador y de la persona que está conviviendo, que también es un coste afectivo que te provoca la enfermedad. Y esto a veces con psicólogos probablemente podrías tener una mejoría. Y esto tampoco está contemplado en mayor parte de las veces. Y si quieres acceder a ellos, muchas veces otra cosa que tienes que pagar, las adaptaciones que he comentado al principio, que necesitas a veces adaptarte a tu domicilio o alguna cosa, o tu coche. Me acuerdo un paciente que tenía que era taxista y era espectacular porque tenía que, a ver, se tuvo que poner todo de retrovisores, no solamente el que está ahí arriba, porque no lo podía ver, tenía todo lleno de retrovisores, era todo para poder ver detrás. Ahora probablemente a lo mejor podría poner una pantalla, pero es que entonces no había pantallas para poner y era complicadísimo de tener. Y todo esto son gastos que no se cuentan cuando analizamos la enfermedad, pero son gastos muy, muy importantes que soportar o que tenéis que soportar los pacientes con estas enfermedades, sobre todo en sus formas más agresivas, ¿no? Gracias. Vamos a pasar ahora a que Miriam, como paciente, nos haga un poco un repaso de aquellos costes que tiene que asumir en su vida diaria, ¿no? Un poco, nos gustaría saber un poco todo eso, cómo es tu vida, ¿no? Que nos cuentes un poco esa experiencia para también más allá de los datos macro, ¿no?, que ha mencionado el doctor Juanola, pues también conocer la realidad diaria. Bueno, lo primero de todo es que con el diagnóstico no te viene un bestseller donde te expliquen todo lo que tiene de cambiar tu vida. Y eso, la parte emocional, tal como ha dicho el doctor Joanola, es súper importante porque es que hay dos paralelas muy grandes, tanto las limitaciones, tanto psicológicas, de aceptación de tu propio cuerpo, de tu propia enfermedad, porque ahí hay mucho proceso que hay que pasar. Evidentemente, ahí entra un coste muy importante a día de hoy que sigo asumiendo, que es la terapia psicológica. Aquí en Barcelona me cuesta una sesión 70 euros.
y yo mínimo la necesito una vez al mes y a veces más. Sí que es verdad que tengo la confianza y la flexibilidad de decir, pues este mes invierto ahí o invertimos ahí o invertimos ahí. Estamos todos los meses reajustando porque tengo una niña de 3 años maravillosa y tengo un marido eh, que también tiene sus problemas y eso es mes a mes ir reajustando las necesidades porque también se necesita un fisio, que el fisio la sesión me cuesta 55 euros la sesión, entonces vamos reajustando, como decía bien Xavi Joanola, las necesidades económicas y a lo que nos podemos permitir. Pero es que muchas veces es que no nos lo podemos permitir y yo para mi cumpleaños muchas veces digo, bueno, no, me vais a poner un vale para el psicólogo y para mí me vais a ayudar mucho más que regalándome una camiseta o lo que sea. Ya mi familia está muy acostumbrada y bueno, y es también acostumbrar el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque mi casa está en constante movimiento. No sabía el gasto que yo tenía de invertir en colchones, porque a la primera no he acertado y eso que he vendido colchones. Em, Muchas cosas, las sillas, yo depende de dónde voy, ya descarto restaurantes por el tipo de sillas que hay en el local, pues lo mismo en el hogar, tienes de encontrar una buena silla que te valga para tus comodidades, no acertamos, limitaciones en el baño, muchos teníamos bañera, yo he tenido de invertir ese dinero, que ya estamos hablando de una inversión de 7.000, 8.000 euros, evidentemente es a largo plazo, pero es eso, tienes que invertir. Y cuando eres una persona joven que quieres salir, que quieres viajar, no entiendes que por qué a ti te ha tocado esa carga económica de adaptaciones cuando eso lo ves a largo plazo, en plan de eso lo van a tener que hacer las personas mayores. O sea, yo estaba cambiándome el plato de ducha de mi casa y mi abuela se lo estaba cambiando en la suya y era en plan, yo que no llego a los 30 estoy haciendo la misma inversión que mi abuela que tiene 70. Entonces no acababa de entender la situación. Sí que es verdad que he tenido mucho apoyo de familia, pero también ha sido una reconstrucción continua. Os he comentado el plano hogar, pero también está el plano laboral. Yo, desde que me han diagnosticado, he pasado por 4 profesiones diferentes. 4 profesiones diferentes en las cuales casi se puede decir que una vez al año mínimo cojo una baja de un mes, mínimo, por algún brote, ya sea uveitis o ya sea de limitación física que me produce ese brote. Y ha llegado la cuestión de encontrar, de renovarme. Y ahora estoy aquí con CEADE, hablando de comunicación, de llevar redes sociales. Yo no era eso. Yo en mi vida, si me hubieran dicho, oye, ¿tú a qué te quieres dedicar? No era ese mi plano y no era eso lo que yo quería, pero la vida me ha llevado a eso y os puedo decir que a mirando años atrás, pues mira, doy gracias a la espondiloartritis que me ha dado una nueva profesión donde yo estoy cómoda, donde me siento bien y donde cuido mi cuerpo, porque donde yo estaba era todo físico y las limitaciones eran mucho más visibles y lo único que hacemos los pacientes es eso, ir rompiendo esas barreras y fortalecernos de alguna forma, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos trabajos, como bien ha dicho Xavi Joanola, que hay muchos pacientes que no van a las consultas o cogen fiestas propias, personales, para gastarse, para hacerse una prueba, para irse a la consulta. Inclusive tenéis de reconocer, o sea, tenemos que reconocer que tenemos una rigidez. ¿Vale? Yo tengo mucha rigidez matutina y nos ponen, ahora me pongo en plano de discapacidad, que es muy importante que reconozcan la discapacidad que tenemos y que nos adapten los sitios laborales. ¿Por qué? Porque una persona con espondiloartritis que le ha costado 2 horas llegar a ese sitio de trabajo está compitiendo con una persona sana que ya ha ido al gimnasio en las 2 horas que te ha costado a ti vestirte, que te ha costado a ti atarte los zapatos, esa persona ya ha ido al gimnasio, se ha hecho un desayuno saludable y estar como una flor. Y nosotros tenemos de competir contra eso. Es verdad que yo tengo la suerte que me he podido reinventar y encontrar un sitio de trabajo, pero no es necesario. Tenemos de poder tener esas adaptaciones y esas discapacidades que nos
que nos merecemos como pacientes. Yo, si me permites un momento, yo creo que la parte de la adaptación laboral, ya sea por horario o por sillas o por butacas o por lo que sea, es muy importante. Sí que es verdad que algunas empresas grandes tienen un departamento de salud laboral y que luego sí que vas y luego te intentan adaptar, que nos hemos encontrado incluso facultativos o personal sanitario que tiene una cierta adaptación en el hospital, porque el hospital es una macroempresa que tiene, pero en empresas pequeñas esto muchas veces no es posible, ¿no? Con lo cual, imagínate que estás de pie todo el día. Es que no te es que no tienes que dejar, es que es imposible. O en sitios que tienes que estar medio sentada, pero en sitios incómodos. Es que son, de verdad, o sea, lo que estás exponiendo es una realidad, pero enorme, enorme. Sí, sí, seguro, seguro. Sí, pues gracias a los dos por ilustrar un poco ese tipo de dificultades, ¿no? Y esos gastos asociados a la enfermedad que, como bien decíamos y como título de este webinar, ¿no? Son gastos invisibles, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco que nos comentaras, doctor, eh, cuáles son las necesidades, ¿no? de la atención y por qué ese tipo de costes, ¿no? Costes, por ejemplo, en atención al fisioterapeuta, por qué es tan importante las terapias rehabilitadoras o poder ir al gimnasio y tener un tratamiento individualizado, ¿no? En relación a la población general, ¿no? Porque cualquiera podría decir, bueno, a mí me sienta muy bien ir al fisio, a mí me encanta ir al gimnasio y tal, y parece un poco como que se banaliza, ¿no? Y por eso creo que es importante que lo menciones, por favor, doctor. Sí, el ejercicio es de las piedras, dijéramos, de Claudio Volta que llamamos, que son columnas básicas del tratamiento. O sea, el tratamiento es bajar la inflamación y mantener la funcionalidad, que son las dos cosas que hay. Y este mantenimiento de funcionalidad lo podemos hacer en parte si bajamos la inflamación, pero sobre todo haciendo ejercicio. Y un ejercicio que en la gente que no tiene ninguna enfermedad, podríamos decir que puede hacer distintos tipos de ejercicio, pero en la espondiloartritis tienen que ser ejercicios más guiados. Hay ejercicios que van bien y ejercicios que van menos bien y algunos que van francamente mal. Y esto es lo que encontramos también a faltar, y esto a veces también comentando, incluso a veces la gente que incluso se va a un gimnasio, que además que no están subvencionados, que sería otra posible solución, incluso en gimnasio normal, no haría falta que tuvieras un fisio personal en tu casa todos los días, que esto sí que es absolutamente inasumible, pero sí, que podría haber una orientación por parte de un fisioterapeuta al paciente que luego fuera a unos gimnasios y que allí sí que hubiera probablemente profesionales que entendieran las enfermedades determinadas o que pudieran formarse en saber este paciente que tiene una enfermedad que afecta a la columna fundamentalmente, que da rigidez y que tiene una inflamación, qué tipo de ejercicios le van mejor y un poco controlar todo eso. Y esto en la mayor parte de los sitios evidentemente no es posible. Pasa lo mismo con las piscinas. Las piscinas también son muy importantes, pero también necesitaríamos que probablemente la gente que está en las piscinas supiera también de diversas enfermedades, más o menos qué tipo de actividades les va mejor a determinados tipos de pacientes, ¿no? Y esto tampoco está contemplado y yo creo que esto también debería hacer bastante difusión, intentar acceder a estos sitios para que probablemente poco a poco estos sitios que tengan monitores y todo eso, que alguno de ellos conozca este tipo de enfermedades para entonces dirigir mejor a los pacientes que tienen esta dificultad, sobre todo cuando están en brote, cuando están más activos y todo eso, tener personas que nos orienten mejor en esto. Y ya digo, y también la fisioterapia que sea también, que haya soporte económico para poder acceder a estos sitios, al fisioterapeuta y también a los gimnasios y a las piscinas. Eso creo que sería interesante. Ujú. Creo que has dado en la clave, ¿no? Necesitamos una mayor formación de distintos especialistas, no solo del personal sanitario, que también,
y que es importante también que, sobre todo en aquellas familias o aquellos pacientes que no puedan asumirlo porque realmente no llegan a final de mes, pues que ese tipo de terapias que son tan necesarias e importantes, pues que estén, si no cubiertas totalmente, por lo menos parcialmente, ¿no? Para que sean asumibles por el paciente, ¿no? Y ahora quería pasar un poco a otro bloque muy importante para los pacientes con espondilartritis axial, como es el tema de la atención psicológica, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad pues muy insidiosa que causa mucho dolor, que es un dolor muy oculto, que además aparece en un momento vital de la vida, cuando la persona todavía es joven y tiene proyectos de vida y que en muchos casos, pues desgraciadamente, y a pesar de los excelentes fármacos con los que contamos y de la formación de los especialistas, pues muchas veces pues termina en discapacidad, ¿no? Y sobre todo en limitaciones funcionales con todos las derivadas laborales que hemos señalado. Pero me quería simplemente parar en un dato para que el doctor Juanola pues, nos dé su opinión, pero es que hemos visto, de nuevo hago referencia al estudio Atlas, que de media un paciente visita hasta 11 veces al psicólogo en un año. Es decir, si pensamos que un psicólogo puede estar rondando, ¿no? La visita, pues en torno a los 50 o 60 euros, pues realmente es un coste inasumible, ¿no? Y ver un poco cuál es la opinión del doctor Juanola en lo que es el abordaje psicológico de estos pacientes. A ver, este es un tema que desde hace muchísimo tiempo sí que me ha preocupado, porque, bueno, bueno, hace ya tiempo que tengo la tesis doctoral que hice hace más de 25 años, hace ya más de 25 años, y que era precisamente sobre esto. O sea, sí que se están haciendo investigaciones para ver dónde está diversas cosas de la enfermedad, y entre ellas en el ámbito psicológico. Y había un porcentaje que está por encima del 20%, casi un 30% de ansiedad y también rasgos de depresión en los pacientes con espondiloartritis. Esto es un porcentaje muy alto y que esto tiene consecuencias porque el paciente cuando no está bien psicológicamente es difícil que se encuentre bien físicamente. O sea, es que esto es incompatible prácticamente seguro cuando hay una enfermedad. Y es verdad que esto no está contemplado y hasta no hace mucho tiempo, incluso en mi hospital, básicamente solamente podíamos remitir a los pacientes a psiquiatría, que tampoco era bueno porque no requieren en algunos casos evidentemente, hay enfermos que sí que pueden hacer un cuadro depresivo importante, que a lo mejor sí que tienen que ir al psiquiatra, pero muchas veces lo que se requiere, y esto lo señalaba también Miriam, es un cierto apoyo psicológico para cómo afrontar dificultades determinadas del día a día, cómo puedo hacer porque mis ideas negativas les pueda dar una vuelta y que se conviertan en ideas probablemente más positivas, cómo puedo hacer para tener mejor relación con mi entorno. Todo esto el psicólogo lo puede hacer. Cada vez hay más tendencia en algunos hospitales, y ahora pasa en el Hospital de Bellvitge, de tener lo que llamamos los psicólogos clínicos, que conocen las enfermedades concretamente que van a sus consultas. Incluso nosotros hicimos un estudio piloto de pacientes con espondiloartritis con apoyo de psicología clínica que fue un verdadero éxito. Pasa que como pasa todo, cuando hay estudios piloto a veces no hay recursos para seguir haciéndolos y ahora nos hemos quedado un poco entre dos aguas. Sí que nos siguen cogiendo los pacientes, pero ya no de una manera tan fácil como era antes. Pero esto yo creo que es una demanda que tenemos que hacer conjuntamente los pacientes y los clínicos a la administración para que ponga recursos en un aspecto que yo creo que es clave en el bienestar del paciente. Sí que es verdad que la parte de fisioterapia que hablábamos es muy importante, pero de verdad la parte, sobre todo en algunos pacientes, tener un buen apoyo psicológico para afrontar las dificultades del día a día, para poder tener mejores herramientas para cuando nos vengan también o cuando vienen ideas más negativas, es que no me voy a, o sea, que nos puedan dar un empujón para soportar el día a día. Yo creo que esto es imprescindible en estas enfermedades crónicas y en estas enfermedades de tanto tiempo de gente joven, yo creo que es imprescindible. Y esto sería de las cosas que yo destacaría que sería muy importante de llevar a cabo. Y me gustaría que Miriam, desde su perspectiva como paciente,
nos indicara o nos señalara un poco las perspectivas de futuro, ¿no? Que ella ve en relación a la enfermedad, en relación a cómo ve ella el futuro, ¿no? De la espondiloartritis, qué expectativas, qué esperanzas tiene en el futuro. Miriam, por favor. Bueno, quien me conoce ya lo sabe que soy muy optimista. Creo que vamos hacia un escenario el cual podemos ver aquí que el doctor Xavier Joanola va muy o sea, muy a la par de conocer muy bien al paciente, de adentrarse en conocerlo, y eso se llama trabajo multidisciplinar, y eso se llama trabajar en conjunto y en remar juntos, tal como se está diciendo desde el minuto cero en este webinar. Entonces, yo soy optimista si seguimos remando juntos, si la administrativa nos escucha y ponemos un poco de aquí, un poco de allá, y entre todos empezamos a remar en sintonía, al mismo ritmo, y hacer ruido donde tengamos que hacerlo, ya que también hablo como CEADE, somos más de 10 asociaciones las cuales están haciendo una labor impresionante donde no se cubre, y entonces pues hay proyectos de terapia psicológica, hay fisioterapeutas, hay trabajos de ejercicios bueno, para conocer el dolor a través de fisioterapia, a través de piscina, todo pensado desde el paciente y desde el conocimiento, porque muchas veces falta ese conocimiento de la enfermedad para poderla tratar. Entonces, yo veo el futuro bien. O sea, yo en verdad estoy muy feliz de estar en este punto donde hay fármacos, donde no hay solo un fármaco, sino donde hay muchos fármacos. Hace nada acabamos de entregar los premios de espondiloartritis de CEADE, y hago mención al doctor Eduardo Collantes, que decía que él está enormemente entusiasmado en el sentido de que él en sus consultas eran muletas, sillas de ruedas, y eso ya no se ve. ¿Vale? Entonces, ese progreso está, y yo estar viviendo este progreso, veo futuro en que nos adapten los sitios de trabajo, donde estemos acompañados de psicólogos para afrontar esas cargas emocionales, tanto los pacientes como los familiares, que también es muy importante, porque esta enfermedad no repercute solo al paciente, tenéis de saber que repercute a todos, inclusive a nuestros hijos. Mi hija de 3 años ya tiene unos conocimientos de peinarme, ayudarme a la ducha y tal, que no es su edad, pero bueno, también son valores que ella aprende y lo tenemos de ver desde esa perspectiva. Pero sí, yo veo que si vamos juntos, que es como estamos aquí en este webinar, seguro que iremos bien. Gracias, gracias Miriam. Y para finalizar, me gustaría escuchar un poco esa perspectiva y esa a modo de resumen, ¿no? Final del doctor Juanola, por favor. Yo también siempre soy optimista, casi incluso en los momentos difíciles soy optimista. Y en este caso también lo soy también por varias cosas. Sí que ahora, por ejemplo, que comentaba lo de los premios que se han entregado, hay muchísima gente investigando sobre espondiloartritis. Muchísima gente en España. España es un país muy potente en investigación con espondiloartritis. El doctor Collantes un líder, ha sido líder durante mucho tiempo y sigue siendo líder y un abanderado en el estudio de las espondiloartritis. Ha creado una escuela muy importante de espondiloartritis que hemos sido diversos los discípulos que lo hemos seguido, y ahora estamos nosotros también creando nuestra escuela, gente, reumatólogos ahora de alrededor de los 30, 40 años que están haciendo una labor brutal en investigación y en atención a los pacientes, y esto por fuerza se tiene que notar. Hay también diversas cosas que me animan a ser positivo, y por ejemplo es lo que estáis haciendo desde las asociaciones. Si vamos de la mano a asociaciones y los clínicos y vamos a pedir a la administración, tenemos muchas posibilidades de que nos hagan caso. Si vamos cada uno por nuestra cuenta y solamente nos quejamos, no obtendremos nada. Para lograr cosas tenemos que ser positivos y
activos en la búsqueda de soluciones. No esperemos en casa que nos lo den todo. En casa no nos van a dar nada si no estamos nosotros activos en buscar soluciones. Y tenemos que ir a la administración y si puede ser de forma conjunta, yo creo que es la manera de poder afrontar el reto que tenemos por delante y yo creo que en esto puedo ser optimista. Muchísimas gracias, doctor Juanola. Muchísimas gracias, Miriam Piñol. Me gustaría cerrar un poco con el lema de la campaña Lazos por la ESPAX, que ha sido una campaña que estamos desarrollando desde CEADE y que quiere poner el énfasis eso, en las limitaciones en la vida diaria de los pacientes, en gestos diarios como atarse los cordones, pero también en otros gestos, ¿no? Sí, y sobre todo también en la esperanza, esperanza en la investigación, en esos profesionales que están cada vez más formados y también en la concienciación de la sociedad, ¿no? Que debe ayudarnos, debe conocer la enfermedad y debe apoyarnos, ¿no? Y quería un poco finalizar pues mostrando algunos recursos, recordando que este webinar está siendo grabado y que estará disponible a través de los canales de YouTube y de otros canales de redes sociales, tanto de la Fundación de Reumatología Española como también de la propia CEADE, ¿no? Voy a compartir en un momento una imagen con los recursos como ReumaFit para el ejercicio físico o Inforeuma de la SER o Lazos por la ESPA, la campaña que antes comentaba o la página web de CEADE, o también la Espondilopedia, donde podéis resolver muchas de las dudas. Así que esta última intervención o estas últimas intervenciones, tanto de Miriam Piñol en representación de CEADE y como paciente, y del doctor Xavier Juanola como clínico y como referente en el estudio de la espondilartritis, y agradeciendo a todos por haber asistido a este webinar. Me gustaría cerrar este webinar pues saludando y deseando pues una feliz tarde a todos y todas. Muchísimas gracias y hasta otra. Y estamos siempre a vuestro lado, al lado del paciente. Gracias.